Menos mal que era el repaso. Y se estaba todo en otro video. Esa marca roja que estamos grabando por las dudas para la próxima. Bien. Sí. Otra alternativa es, decíamos, guardar los datos en la pila. Yo tengo la pila. Puedo poner el número A, el número B, dejar un hueco para el resultado, ¿sí? Y recién llamar a la subrutina. ¿Qué sucede con esto cuando tengo varias subrutinas que van a llamar a distintas subrutinas? Lo mismo que con las direcciones de retorno. Se van apilando. Si yo anido, ¿sí? Y si yo pongo los datos antes de llamar a la subrutina y los saco después de llamar, ¿sí? Automáticamente esto va creciendo o encogiéndose para recibir los datos que necesita cada subrutina. Entonces, si yo tengo una subrutina, pues vamos al largo. Creo que habíamos puesto DCA, T. Esta le pasa parámetros a esta. Lo ponen aquí. Esta tiene que llamar a esta y agrega. Lo pone arriba. Cuando termine y vuelve, se saca. Ahora llama a esta. Se vuelven a apilar acá arriba. Si esta ahora llama a esta, se vuelven a apilar acá arriba. Cada subrutina encuentra lo que necesita en el tope de la pila. ¿Sí? Y si hay más llamados, no importa, la van quedando abajo. Como esto siempre se recorre así, la pila crece así y decrece a medida que vuelve. Entonces, conforme funcionaba muy bien para guardar las direcciones de retorno, también sirve para guardar los parámetros. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene respecto a lo que acabamos de hablar? No tengo que dejar un espacio estático preasignado. Esto se va ajustando solo dinámicamente en función de que ya no va a subrutina. Eso es una ventaja y una desventaja. ¿Cuántas pilas necesito? ¿Quién sabe? ¿Sí? En realidad, ¿quién sabe? No. Yo puedo saber cuántos datos pongo en cada punto de este árbol y en función de eso saber hasta dónde crece. Pero es bastante más complejo. ¿Sí? Entonces, esto tiene la ventaja y la desventaja, o el problema a veces, de que crece dinámicamente. Automáticamente va ajustando el tamaño a lo que las subrutinas necesiten. ¿Sí? ¿Puedo pasar estructuras? Sí. ¿Puedo pasar vectores? C no me deja, pero sí puedo. ¿Sí? Yo puedo ocupar tanto stack como quiera. Podría agarrar acá y hacer 250 lugares y copiar un vector. ¿Sí? Si se acuerdan en C, esto es paso por valor. Cuando ustedes en C usan paso por valor de parámetro, normalmente están usando esto. ¿Sí? Ustedes pueden pasar por valor de estructuras, y la estructura se copia
y les debe haber dicho incluso que no es muy recomendable pasar una estructura por valor. Se puede, pero no es recomendable. Porque se copia toda la estructura en el stack. ¿Sí? Hay un tema de tiempo y hay un tema de que están ocupando dos veces el mismo espacio. El que tenía originalmente la estructura y el que ocupa el stack. En el caso de C, los vectores no se los dejan copiar directamente. ¿Sí? Pero ustedes podrían copiar. En la assembler lo pueden hacer. Sí, por el caso de normalmente las subrutinas no van a modificar la información que se ha dejado otra, van a modificar los parámetros que devuelve y recibe. Entonces, si necesita modificar algo, tendrá que recibir el valor por referencia, que es la última. ¿Sí? O sea, esto es el paso por valor. La que queda es el paso por referencia. ¿Sí? Pero primero entendamos esto. ¿Cómo opero? Bueno, pongo los valores en la pila, no importa cómo. ¿Sí? Esta es una forma de poner los valores en la pila. En este caso, la llamada no va a ser así, sino que va a ser A, B, y acá va a volver el resultado. ¿Sí? Va a volver ahí o va a volver abajo. No. En este caso hace algo bastante feo, por eso. A ver si alguien me dice cómo es el llamado. O sea, ¿cómo está la pila? La ida y la vuelta. A y B. Y cuando vuelve, el resultado. ¿Qué habíamos dicho de usar la pila? ¿Cómo se usaba la pila? Bien. Deberíamos tener algo balanceado. Todo lo que pusimos es lo que devolvemos. O sea, la pila la deberíamos devolver exactamente igual que como la recibimos. Y esto no lo está haciendo. ¿Esto anda? Sí, anda. Pero es propenso a errores. ¿Sí? Funciona. Yo saco los dos, pongo uno. Pero fíjense que el programa pone dos datos, saca uno, la subrutina saca dos, pone uno. Exactamente, porque si no te metes con los datos que están acá abajo, que no son tuyos. ¿Sí? Los datos que están acá abajo pueden ser nada, pueden ser los parámetros de otra subrutina. O la dirección de retorno de otra subrutina. ¿Sí? Entonces, vos tenés una línea base que en principio no te puede pasar. O sea, vos recibiste el stack pointer acá, no deberías pasarte de acá. O sea, lo que hay acá abajo es sagrado. No sé qué es, pero no es mío. Si no es mío, no lo puedo tocar. ¿Sí? Lo óptimo hubiese sido que, como esto vuelva así, saco B y pongo R, pero dejo dos lugares, o directamente que ponga ABR, ABR. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Pero que dentro de cada bloque de código de estos se cumpla de vuelta que la subrutina se manipula de forma simétrica. Acá la subrutina se manipula de forma simétrica, esto es simétrico de esto y esto es simétrico de esto. Y eso se presta a errores. ¿Sí? Entonces eso funciona, pero es muy probable que metan la pata. Bueno, está claro qué hacen. Ponen la pila, llaman a la subrutina, la pila saca los valores, hace la operación, pone el resultado, vuelve y esta saca el resultado. No se llega a ver qué cosa, a ver, porque
Espera, vamos a hacer un... Yo creía que sí estaba apuntando el pizarrón. Todavía, pero vamos a hacer una cosa. Se refleja todo lo que siguen reflejándose todos los tubos fluorescentes. Bueno. Bien. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es... Ahora no van a ver los marcos. La alternativa es que ponga dos datos, hasta acá no cambian, ¿sí? Pero en realidad, no saque los datos, sino que los opere en modo indexado. Yo puedo usar esta es la pila. Esto es lo que había antes de la llamada de la subrutina. La subrutina pone A y B. Y el stack pointer apunta acá. Ustedes pueden leer A como corchete de stack pointer. Y pueden leer, perdón, B. Y A como corchete de stack pointer numeral 4. ¿Sí? Lo pueden hacer SP numeral 4. ¿Cuál es la diferencia? No lo mueven a stack pointer. No sacan los elementos de la pila. ¿Sí? Eso es muy útil cuando ustedes además no son una subrutina open y tienen que guardar el LR que va a quedar arriba de los datos que les hace falta. ¿Sí? Ustedes son esta subrutina. Y necesitan acceder a A y B, pero necesitan guardar el LR porque van a llamar a esta subrutina. ¿Sí? No pueden hacer un pop porque si sacan un pop sacan el LR. Entonces, de esta forma, hacen el push LR. Se mueve acá, pero no importa, porque pueden acceder con 4 y 4. ¿Sí? Cargan con el numeral 4, cargan con el numeral 8, suman, guardan el numeral 4, o sea, ¿cuál es el resultado? Y vuelven con pocos veces. Entonces, lo único que afinan ustedes es este dato. ¿Sí? Tienen un uso balanceado del stack y además pueden acceder a cosas que no están en la tope del stack. ¿Sí? Que es algo que les va a hacer falta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta y la otra? Primero que esta podría no ser hija, no ser hoja. ¿Sí? Por eso guarda el LR. En este ejemplo no hace falta, pero podría ser que sí hiciera falta. Y además, que no saca los operandos de la pila, ¿sí? Sino que opera sobre los operandos de la pila en modo indexado
y ahora el programa principal pone los datos y los saca. Entonces tenemos un uso balanceado del stack. Cada uno que puso los datos es responsable de sacar la misma cantidad que puso. ¿Sí? Y la subrutina deja de sacar los datos del stack y los usa como si fueran cualquier otro dato a través de una dirección origen y un desplazamiento. ¿Dudas? Ninguna. ¿Seguimos? Bien. No se lee el chat. Bien, 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 bien. Última opción. La última opción es definir un bloque de memoria, igual que hacíamos con las variables globales, pero en lugar de que sea una dirección conocida universalmente, lo que hago es pasar una referencia al bloque de memoria. ¿Sí? ¿Qué es una referencia? Un puntero al inicio del bloque. ¿Sí? Entonces, antes, en el caso 2, en el primer caso que vimos, el dato estaba en la dirección 1000, siempre constante, siempre fijo, no se movía. Ahora el dato está en una dirección de memoria. Y yo lo que recibo es la dirección de memoria. ¿Cómo recibo la dirección de memoria? ¿Por registro o por la pila? ¿Sí? Antes, el dato que estábamos por sumar, habíamos declarado un bloque de 3 datos, el flujo. ¿Sí? Y le habíamos dado 12 lugares. ¿Sí? Esta era la dirección y todo el mundo sabía que estaba en la misma. Íbamos en la misma y íbamos en la misma. Ahora es una dirección X. Entonces ahora lo que tengo es una variable. Lo que tengo es la dirección del dato. Entonces, ya no sé si esto está en la 1000 o en la 1500 o en la 2000. Alguien me dice el bloque está en tal dirección. ¿Sí? La dirección, que era una constante conocida por todos, pasa a ser una variable. La dirección del bloque. Eso es una referencia. ¿Y cómo recibe la subrutina esa dirección? Bueno, por alguna de las plataformas que vimos. Por registro, por stack, o incluso la dirección podrá ser una variable global conocida. En la dirección 1000 está la dirección del bloque. ¿Se entiende? Porque no siempre va a estar en el mismo lugar. Porque eso te va a resolver el problema de que si vos asignabas la variable de acá a acá, ya no lo podés usar de acá a acá. ¿Sí? Ahora esa variable se va a crear o en tiempo de ejecución o en tiempo de compilación, no te importa. ¿Sí? Vos sabés que vas a buscar desde cierta dirección en adelante. La única diferencia con el ejemplo 2 es que la dirección era constante. Ahora te dicen en qué dirección te buscas. Podría moverse. Podrías trabajar con diferentes bloques. ¿Sí? A veces puedes trabajar con ese bloque, a veces puedes trabajar con otro bloque que tenga la misma geometría, la misma cantidad de datos, del mismo tipo, pero en otro lugar. Depende. Depende cómo se haya asignado la memoria del bloque. ¿Sí? Si el bloque se declaró en forma global, entonces no se pierde. Pero si el bloque se declaró, vamos a ver, como una variable local, sí se pierde. Se desasigna y se pierde. ¿Sí? La idea es que la subrutina pueda trabajar en forma dinámica. ¿Cómo se asignó la memoria? Es un problema que va al llamador, no a la subrutina. ¿Sí?
Vamos a poner foco en eso 3 o 4 diapositivas después, pero la idea es que antes la subrutina iba y buscaba 1000. Ahora la subrutina va y busca donde le dice. Es muy parecido el código al ejemplo 2, de hecho, es muy parecido, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora en R0 me dicen dónde está el bloque. Antes, esta cargaba los datos en base y esta los buscaba en base. Y no había comunicación de esta con esta, salvo los datos que estaban en base. Ahora, esta le dice a esta, ¿dónde está base? Nosotros debemos garantizar que los pases ¿Quién es nosotros? ¿El que escribe esto o el que escribe esto? No, porque se lo dan. Le dijeron, andá y operá ahí. El que escribe la subrutina no tiene que garantizar que haya lugar. El que tiene que garantizar es el que la llama. ¿Sí? Ustedes van a hacer las dos cosas, por eso es que les digo, ¿por qué? Porque cuando ustedes estén escribiendo esto, no se tienen que preocupar por el espacio. Cuando ustedes escriban esto, sí. Exactamente. Ahora, a la subrutina no le importa cómo conseguiste el espacio. Vos podés poner acá exactamente igual que antes, base, 2 puntos, define byte, 2. ¿Sí? A la subrutina lo que le interesa es cómo le decís en qué dirección tiene que trabajar. Le pasás el valor de la etiqueta, mientras que antes lo que usabas era el nombre de la etiqueta, que era una constante. Ahora el valor es una variable y viene, en este caso, en R0. Pero también podrá venir a pila, ¿no? O sea, ¿cómo paso la dirección del bloque de memoria? Y bueno, con cualquiera de los otros 3 métodos. Normalmente, ¿cuál voy a usar? Y lo más probable es que por registro era el más fácil, el más rápido. Y las direcciones de memoria calzan bien en los registros. O sea que van a andar muy bien. ¿Sí? Esto es pasar un vector por referencia o una estructura por referencia. La estructura está en memoria. ¿En dónde? No sé. Pero sé la dirección de inicio. ¿Qué le doy a la subrutina? La dirección de inicio. ¿Qué me ahorro? Tener que mover los datos. Los opero directamente donde están. ¿Sí? Ya no tengo que hacer copias de los datos. En donde sea que esté en memoria el vector, la subrutina lo puede operar. Y además, en el caso de C, gano que como no copio los valores, puedo modificar la variable de origen. Porque si yo hacía una copia de la estructura, la copiaba en la pila y la modificaba, cuando termino, lo que estaba en la pila se iba a la basura. ¿Sí? En cambio ahora, si la modifico la variable real y no una copia. ¿Sí? Entonces, además, en el caso de C, lo que ganan es poder modificar la variable origen, que de otra forma no pueden. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del paso por referencia, lo que estamos haciendo es pasar la dirección de la variable. La variable puede ser un número o puede ser toda una estructura de datos. No importa. ¿Sí? Lo que voy a recibir es eso. Normalmente por registro, pero podré recibirlo en la pila también. ¿Cómo funciona? Y muy parecida a la B que vimos. Apunto a donde voy a poner los datos, guardo el primer dato, guardo el segundo dato, llamo a la subrutina. Ahora, el valor que viene en R0 apuntando a la base es importante. Y fíjense que R0 apunta a la base, por eso no usé post incrementado. ¿Sí? Mantengo R0 apuntando a la base. La referencia normalmente es al inicio del bloque de datos. Cargo el primer dato, guardo, cargo el segundo dato, lo sumo, guardo el resultado, retorno y esta busca el resultado. ¿Sí? Obviamente, para este caso de suma, ¿cuál de los métodos de paso de parámetros es el más eficiente? En el registro. ¿Por qué? Porque además los valores ya los tengo en los registros.
Acá tengo que los valores los valores los tengo en registro porque las constantes las tengo que cargar en registro y los tengo que bajar a memoria. Ahora, si esto fuera un vector que ya está en memoria, este método pasa a ser más eficiente, ¿sí?, que el de registro. Entonces, fíjense que no hay un método que ande para todo. Depende de qué tipo de datos van a operar y depende de qué quieren hacer, un método o el otro va a funcionar mejor. Va a ser muy normal que tengan que trabajar con variables, con punteros, o sea, con referencias. ¿Sí? Lo que están pasando acá, R0 es un puntero. ¿Sí? Muchos datos se podrían mover dentro del cielo y al final Sí, pero ¿qué ganaría? No hay ningún problema. De hecho, si yo te digo que hagas una subrutina que calcula el promedio de 8 valores, ¿sí?, el enunciado dice, escribo una subrutina que calcula el promedio de un vector de 8 valores, ¿sí?, de 16 bits. ¿Cómo llenas el vector? No es mi problema, no es tu problema. Podés simplemente poner datos, 2 puntos, define byte 1, 3, 5, 7, 9, 11, cargar el dato y pasarlo al parámetro. No hace falta que te pongas a hacer esto si no es parte de tu problema. ¿Sí? Por eso es que le machacamos eso en este laboratorio. Quiero que les quede claro. Si yo lo que les pedí es que escriban la subrutina, preparar el bloque de datos no es su problema. ¿Sí? Y si yo después les digo que escriban un programa de prueba básico para probar la subrutina, preparen el bloque de datos de la forma más simple. Ahora, de nuevo, como decíamos cuando empezamos, si yo les pido una subrutina que genere dinámicamente un vector con la potencia de 2, entonces ahí sí, todo el algoritmo para llenar el vector lo van a tener que escribir ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Pero para bloques de datos de prueba, de nuevo, tiene que hacer un vector que hace una subrutina que hace el promedio. Bueno, escriben el vector de forma más simple posible y pásenlo por referencia. ¿Sí? Bien, no pierdan tiempo escribiendo código de esto, que para un vector grande es eterno. Es más que esto. ¿Sí? Si le pedimos la subrutina, el código que queremos es este. Y si le pedimos el programa de prueba es lo más simple que puedan para esto. No pierdan 25 instrucciones haciendo esto que no suma nada. Todavía tenemos pendientes las reglas de uso registro. Ya llegamos. ¿Sí? De nuevo, acá R0 es un registro que tiene el puntero. Pero no dijimos qué va a pasar si la subrutina necesita el R0 apuntando al base. Sin lugar a dudas. Ahora, R0 puede la subrutina puede devolverme el R0 apuntando a cualquier lado. No sé. Es parte de lo que nos tenemos que poner de acuerdo. Fíjate que la subrutina te sobreescribió lo que tenías en R1 y R2. Ojalá no tuviera nada importante. ¿Sí? Entonces, ya llegamos a las reglas de uso registros. Lo mismo por stack. ¿Sí? De nuevo, esta sería la versión fea de stack, porque esta pone la dirección de stack y esta la saca, y de nuevo estamos haciendo un uso no balanceado del stack. Lo más recomendable sería que esta calcule acá, que haga el pop acá, y que esta haga un LDR, SP, lo que corresponde. ¿Sí? Sería más prolijo. ¿Dudas hasta aquí?
Ahí creo que sí se ve. ¿Dudas? Ninguna. Bien. Como hay distintas formas de pasar parámetros, y hasta acá ustedes serían libres de elegir la forma que a ustedes les guste, el fabricante, en este caso ARM, y si no es el fabricante del microprocesador, será el desarrollador del sistema operativo, imponen lo que se llama una interfaz binaria de aplicación, ABI. ¿Sí? El compilador nuestro, el EABI, es porque es el ABI extendido. ¿Sí? ¿Qué dice la interfaz binaria de aplicación? Bueno, la interfaz binaria de aplicación formaliza esto que venimos diciendo. ¿Cómo hace las subrutinas para esperar los valores, para recibir los valores? Y cómo hacen los programas principales o los llamadores para pasarlo. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que cuando ustedes compilan por separado y generan cada uno de los archivos O, esos archivos O sean interoperables, de forma tal que ustedes puedan compilar distintos lenguajes. Ustedes podrían tener un pedazo compilado en Java y otro pedazo compilado en C. Y eso tiene que andar. ¿Sí? Entonces, para que todos los compiladores y todos los ensambladores sepan cómo llamar a una subrutina escrita en otro lenguaje, hace falta esto. Hace falta lo que acabamos de decir, ponernos de acuerdo en cómo se van a usar, cuáles son las reglas de convivencia, ¿sí? Para que podamos reusar las subrutinas. Reusar las subrutinas es lo mismo que un compilador llame a subrutinas de otro compilador. ¿Sí? Eso es lo que le va a permitir armar librerías o bibliotecas con funciones predefinidas. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de ARM, la convención para parámetros de las llamadas, para los pasos de parámetros en llamadas funciones, dice que los primeros 4 parámetros, escritos desde la izquierda en el prototipo de la función, ¿sí?, se van a pasar en los registros R0 a R3 respectivamente. Es decir, ¿dónde va a estar A? En R0. ¿Dónde va a estar B? En R1. ¿Qué pasa si tengo más de 4? Sí, señor. Los 4 primeros van por registro, el resto van en el stack. ¿Sí? Y se apilan en el mismo orden en el que están escritos. Fíjense que entonces no es lo mismo poner AB que BA. En el caso de la suma va a estar fantástico, en el caso del resto voy a estar restando al revés. ¿Sí? Esa es la razón por la cual esta definición que me necesita el compilador para escribir la función y para escribir el llamado a la función se pone en el archivo de cabecera. ¿Esto qué es? El prototipo de la función. Esto está en el archivo H para que esté visible a quien escribe la subrutina y a quien la llama. Porque el programa llamador tiene que saber dónde va a poner cada uno de los valores y dónde va a recoger el resultado. Y si yo cambio detalles de esto, cambia el llamado. ¿Sí? Bien, el resultado cuando es un dato simple va a venir en R0. ¿Sí? Y si mal no recuerdo, hay un documento en la página publicado, nosotros normalmente no usamos más que R0, creo que en algunos casos puede venir en R0 y en R1. Si es un dato de 64 bits o si devuelve hasta 2 resultados.
Y en el caso de C no se puede. Pero la verdad, no me lo acuerdo. El primer resultado, el más habitual, viene en R0, seguro. ¿Sí? Bien. Esta convención entonces va a permitir que ustedes llamen a código assembler desde C, llamen a código C desde assembler, llamen a código de cualquier código del lenguaje desde cualquier otro lenguaje. ¿Por qué? Porque todos los compiladores van a seguir este proceso de llamado. ¿Sí? Bien. Junto con esto, el EAVI define qué va a pasar con los registros. ¿Sí? Y el EAVI dice que las subrutinas son libres de modificar R0, R3 y R12, lo que implica que si ustedes son un programa que llama una subrutina y tenían algo en R0 a R3, es muy probable que no lo encuentren cuando vuelva a la subrutina. Si ustedes tienen un valor que les interesa conservar, no lo pongan en ninguno de los 5 registros. ¿Sí? Pónganlos en cualquier otro. Por el contrario, las subrutinas no pueden modificar de R4 a R11. Es decir, sí pueden modificar, pero lo tienen que dejar con el valor que encontraron. ¿Sí? ¿Y cómo hago para guardar el valor? ¿Sí? ¿En dónde? Hay un lugar que nos tiene joya para guardar valor de los registros. El stack. Si la subrutina necesita estos valores, hace push al inicio y pop al final. Y devuelve los valores que estaban. ¿Sí? De preferencia, ¿qué van a usar en la subrutina? ¿Qué registros van a usar en la subrutina de preferencia? Porque los pueden modificar sin guardar. ¿Y qué de preferencia, qué registros van a usar en el programa que llama? Depende. Fíjate. Veamos ejemplos de subrutinas. R1. ¿Vale la pena guardarlo en R4? ¿Me interesa el valor en R1? No, uso acá lo cuando que se murió, chao. Para estas cosas voy a seguir usando R1. Ni yo lo guardo, ni la subrutina lo guardo, no guarda nadie. ¿Sí? Entonces, R0 a R3 están pensados para este tipo de cosas. Cargo el valor, uso la instrucción que sigue y se va a la basura. Por el contrario, R4 a R7 están pensados para este tipo de cosas. Donde yo pongo un puntero y cada 2×3 estoy trabajando respecto al puntero y ese puntero no lo quiero perder. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esto es una subrutina. Esto en este caso es un programa principal, pero podría ser otra subrutina. Esto de abajo podría ser la subrutina D y lo de arriba podría ser la subrutina A, que tiene un lazo. ¿En qué variable van a poner el contador de lazo? Probablemente a partir del R4. No lo quiero andar guardando cada vuelta. Hago un push del R4 acá, hago todas las vueltas del lazo y lo saco una vez final. ¿Sí? Lo mismo con un puntero que use mucho tiempo. Ahora, si tengo un puntero que es para inicializar nada más, lo llamo acá antes de cualquier subrutina y nada más, y ese es el uso reset, o R1 o R2. ¿Sí? Entonces, R4 a R11 están pensados para variables que se van a usar un tiempo relativamente largo y donde hay llamadas a subrutinas en el medio. ¿Sí? Normalmente, cosas como esta subrutina A, que tiene que ordenar un vector que llama a una subrutina que ordena solo 2 valores.
Supongan que ustedes tienen que hacer una subrutina de ordenar uno contra el resto, cualquiera de esas subrutinas de ordenamiento fácil. Ustedes tienen que poner un puntero que va recorriendo, dos punteros que tienen que ir recorriendo todos los datos. Y después tienen que comparar e invertir si hace falta. Bueno, hacen una rutina que compara e invierte. Y la otra que hace el lazo. Los punteros de los lazos van en R4 en R5. Y los punteros para hacer la inversión acá van en R7 o R1. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? De esa forma van a hacer la menor cantidad de pop, la menor cantidad de push, y van a meter la pata lo menos posible. ¿Sí? Entonces, normalmente a este AVI lo suelen entender como en la subrutina solo puede usar R0 o R3 y en el programa principal solo puede usar el resto. No, puede usar lo que quieran siempre que les resulte más fácil. ¿Sí? Igual, R12. R12 es un registro temporal usado para el enlazador para calcular direcciones, por eso tiene ese tratamiento especial. En determinadas plataformas y en determinados sistemas operativos es utilizado por el propio compilador. Deja de ser de propósito general. Nosotros en Assembler somos dueños de usarlo como quieran. ¿Sí? Cuidado porque el segundo laboratorio va a evaluar esto. Cuando nosotros hablemos de subrutinas, que está ahora más adelante, subrutinas transparentes quiere decir que cumplen este estándar. Sí. Si tú tuvieses que hacer una estructura de varias rutinas, voy a poner el entero de 4 y Exactamente. Y que te lo destruya la subrutina en R0, no te preocupes. O sea, la subrutina no tiene por qué devolverte el parámetro en R0. Si no devuelve el resultado, te puede volver a basura en R0. Entonces vos lo copias a R0 y sabes que después lo tenés igual que R4. Esa es más o menos la idea. La alternativa a esa es un montón de push y pop para guardar un montón de cosas que es muchísimo más lento que copiar una vez el valor de la R. ¿Sí? ¿Qué otros estándares de llamadas hay? Bueno, los programas más viejos o los microcontroladores más viejos, el estándar de llamada era la subrutina no puede modificar nada. Salvo los registros de los recibos pagados. Entonces la subrutina tenía que guardar todos los valores del registro que usaba y terminaba guardando registros que el programa principal no necesitaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la subrutina no sabe que necesita el programa principal. Y el programa principal no sabe que modifica la subrutina porque fueron escritas por personas distintas, o podrían serlo. ¿Sí? Por eso, en los procesadores más modernos, los procesadores RISC, se agregaron más registros y se repartieron. Algunos son propiedad de la subrutina, otros son propiedad del programa llamador. La idea es minimizar el guardar registros que no sabemos si alguien lo está usando. ¿Sí? ¿Se entiende? A push y pop de los registros al inicio. Si vos agarrás un código de una subrutina de un 8086, por ejemplo, te vas a encontrar acá como un rosario, push, 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 push de todos los registros, pop, 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 pop de todos los registros. ¿Por qué? Porque no puede tocar nada. Ningún registro puede cambiar el valor, salvo el que recibe un puntero. ¿Sí? Lo puede devolver en un registro, lo tiene que devolver en la pila, o sea, tiene que recibir una referencia. La referencia se descarta, pero el valor apuntado por la referencia sí se puede modificar. ¿Se entiende? Pero el registro como tal no. Entonces tenés un montón de push acá para guardar todos los registros al inicio y un montón de pop al final. Los procesadores más nuevos se dieron cuenta de que eso no era una buena idea y se los repartieron a los registros. ¿Sí? De nuevo, cuando vos tenés muchas subrutinas anidadas, y bueno, en algún momento vas a tener que guardar algo, pero se busca minimizar el guardado, se busca que todas estas funcionen lo más rápido posible. Todas estas tienen un montón de push y pop al inicio.
¿Sí? Bien, hacemos la pausa.
Bueno, ejemplo de una subrutina. Sumar vector con números de 32 bits sin signo. Los datos del vector están almacenados a partir de la dirección datos. Dimensionar el resultado y colocarlo a partir de la dirección resultado. Y hacerlo siguiendo la convención EAVI y usando una rutina que sea totalmente general, o sea que puedo sumar cualquier bloque de datos variables en cualquier parte. Cuando nosotros en los enunciados hablamos de subrutinas transparentes, son subrutinas que cumplen el estándar AVI, son subrutinas que son reusables, o sea que las pueden sacar del problema actual y ponerlas en otro problema y usarlas tal cual están. ¿Sí? Cuando hablamos de reusar, hablamos de usar sin cambiar nada. Si hay que empezar a meterle mano para corregir cosas, eso no es reusar. ¿Sí? Reusar significa lo que yo ya sé que anda, lo trasplanto tal cual como está. No modifico nada. Modifico algo, produzco un error. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es transparente? Porque el programa principal no se entera de los cambios que hace. Ese nombre viene de cuando la subrutina no podía modificar nada. ¿Sí? Pero a los fines prácticos, para el programa principal es como si la subrutina no existiera, en el sentido de que no le cambia nada más que devolver el resultado. ¿Sí? Ustedes podrían hacer cosas raras. O sea, podrían no seguir el estándar. Si no siguen el estándar de programación, el problema es, va a ser más difícil reusarlo y van a tener que documentar muy claramente qué es lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, si en algún caso nosotros no le pedimos una subrutina transparente y haciendo, por ejemplo, que la subrutina devuelva valores en R0 y en R1, se les hace mucho más fácil, son libres de hacerlo, pero aclárenlo. ¿Sí? Si les pedimos que la subrutina sea transparente, no son libres de hacerlo. ¿Es mejor que no hacer nada? Sí, es mejor que no hacer nada. O sea, es mejor hacer una subrutina que no es transparente a tratar de hacer una subrutina que es transparente y no entregar nada en el parcial. ¿Sí? Pero obviamente no van a tener la nota máxima de puntaje. Bien. La subrutina la van a hacer ustedes. Yo simplemente les doy el programa principal. Fíjense que yo dándoles el programa principal, ustedes ya saben dónde tienen que buscar las cosas como subrutina. Y dándole la subrutina ya saben dónde tienen que poner las cosas como programa principal. Dar una de las dos cosas es el equivalente a dar esta especificación. ¿Sí? ¿Qué me dice? ¿Alguien se anima a dictarme el prototipo de la función? Los que están del otro lado también pueden dictarlo. Pueden escribir. El nombre está chiquitito, así que no vamos a saber quién se equivoca. Y eso les asusta. Preparado.
Primero para mí. ¿El resultado qué es? ¿Es un escalar o es una estructura? ¿Por qué sería una estructura? Estoy sumando 32 enteros. ¿Qué es el resultado? Decía que le dé el tamaño adecuado. Después discutimos si quieren cuánto necesito para sumar 32 datos de 32 bits. Pero es un número. Y es un número. Esto va así. ¿O me falta algo? Es una dirección de memoria. Lo que yo estoy pasando acá es una dirección de memoria. ¿Sí? Va así. ¿Cómo sigue? Pero datos, ¿qué es? Es un vector. Entonces datos ya es un vector. De todas formas, o es así, o esa es una opción, y si no, la otra opción, gusto. ¿Sí? De las dos formas estoy diciendo lo mismo, que es un puntero. Y la última, de nuevo un puntero, que no es muy razonable. No, si estuviera pasando el escalar hubiera puesto LDR. Ah, sí. Sí paso el escalar por este. ¿Sí? En R2 no paso la dirección de n, sino que paso el contenido de n. Es lo razonable por otra parte. Inter. Supongamos que llama suma. Me falta algo. ¿Qué va acá? Voy. Desde el punto de vista del registro no devuelve nada. ¿Sí? ¿De cuánto debería ser esto? Voy a sumar 32 números de 32 bits. No, le estoy hablando en realidad. A ver. Asterisco algo en la dirección. Yo estoy hablando del tamaño de lo que apunta. Pero acá, ¿a cuánto dije que apunta? O sea, res. ¿Qué tamaño tiene? Pero, con signo. Había dicho que sin signo, así que debería ser min. ¿Sí? Ahora, si yo acá tengo 32 datos de 32 bits, ¿de cuánto debería ser este para que entre el resultado? ¿Por qué? Que es un número enorme. No estás lejos, pero falta un poco de precisión. En cada suma generas un bit adicional. No. Vos tenés 32 sumas, ¿sí? Que si las haces por parejas, te dan 16 números
de 33 bits, que te dan 8 números de 34, que te dan 4 de 35, que te dan 2 de 36, que te da 1 de 37. ¿Sí? Cuidado. Para 64 bits necesitamos mucho. ¿Sí? Obviamente, como no tengo números de 37 bits, lo más razonable sería que esto o quede en 32 y rogamos que los números sean chicos, o sube 60. ¿Sí? Esto es C. O sea, hay que repasar esto. Bien. Esto es un puntero ahí. ¿Ves? Es un puntero ahí. Entonces, lo apuntado por vez es el tipo índice. ¿Sí? Entonces es de 32 bits. En una máquina de 32 bits, el int es de 32 bits. ¿Sí? Para evitar esas cosas, van a ver por ahí en algún momento nosotros ponemos int 32 g o uint 32 g. Esto está definido en la st de int y tiene tamaño fijo. Tienen bebidos, cuando ustedes saben qué es lo que tienen en memoria, ¿sí? Programando algo de nivel un poco más bajo, se usa mucho. Porque entonces eliminan el problema de que los tamaños son flotantes. Entonces, esto es de 32. Obviamente hay un int 16, hay un int 8, ¿sí? Que garantizan el tamaño. Esos tipos de datos se utilizan muchísimo. ¿Para qué? Para estar seguros del tamaño que están operando. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Ustedes en C, sigamos viendo un poquito de C, vieron variables globales y variables locales. ¿Cuáles eran las variables globales? ¿Cómo se define una variable global? ¿Cómo se define una variable global? No. El define define una constante. Define es para ponerle un nombre o un número. No define variables. Para definir una variable global se define fuera del ámbito de una función. ¿Sí? Si ustedes ponen normalmente al inicio del código y 32 de resultado, esto es una variable global. ¿Cuál es el equivalente a eso en la celda? En punto section data, porque son variables, el text es constante. ¿Sí? El text sería si vos acá agregás esto, que casi nunca lo usaron ustedes, pero que se usa. Esto hace que cambie de section data a section text. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vuelven a mostrar. Distinta del define. El define sigue siendo el valor numérico 4. Mientras que esto es una dirección de memoria con un nombre que almacena un valor que no puede cambiar. ¿Sí? En un caso van a usar numeral, en otro caso van a seguir usando un modo de direccionamiento indexado, relativo, lo que sea. ¿Sí? Cuando usan esto. El define lo único que hace es poner un nombre al 4 para que pueda aparecer 4, porque no. Nada más que eso. ¿Sí? Entonces, el equivalente a esto es resultado, esto ya lo usaron.
Esta parte ya la sabes, se supone. ¿Sí? Defino 4 lugares dentro del texto data y los asocio definiendo los resultados. Eso es la variable global. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ya vimos, si le agrego acá el cons, la muevo a punto .text, pero pasa lo mismo. Y si quieren, para que terminemos de ver, el numeral define es el equivalente a una central define es x. Hace lo mismo, define un nombre para una constante. ¿Qué otro tipo de variables habían visto en C? Las variables locales. ¿Cómo se definían las variables locales? Igual, pero dentro del ámbito de una función. Es decir, yo tenía llave, la llave de la función, y acá hacía el int entre dos de preguntaron algo en el chat. Mauricio, ¿existen las globales? Sí, existen a lo largo de toda la ejecución. ¿Sí? Se reservan una vez al arranque y viven siempre. Mientras que las variables locales, ahí vamos a llegar, las variables locales solo existen aquí. Si solo existen aquí, ¿cómo se definirían? Se definen en los subroutines. ¿No? Porque el section data es área de RAM. Repasemos esto. Esta es nuestra memoria. ¿Cómo se organizaba nuestra memoria para el compilador o el enlazador? ¿Qué venía acá? Había 3 bloques, exactamente, así. Este con una flecha para acá y este con una flecha para acá. ¿Qué era esto? Las variables globales. El section data. ¿Qué era esto? El keep. El text está en otro lado. Porque todo esto es RAM. El text está en flash. Estará por acá. Si esto sigue, el text estará por acá abajo. O para allá arriba, depende del procesador. ¿Sí? Estamos hablando del pedacito que tiene RAM. El keep. Lo que usaban cuando hacían new. Nosotros en la Assembler no vamos a tener esto. ¿Y acá qué había? Este sí lo usamos. ¿Qué es este? Fuerte acá. Un stack. O la pila. ¿Sí? Esto es este. ¿Dónde va la variable local? En el stack. ¿Se acuerdan que les dijeron que se ponían muchas cosas en la variable en los parámetros? Que si metían estructura demasiado grande o cosas por el estilo, desbordaban el stack. ¿Cómo se define una variable local en el stack? Bastante simple.
stack pointer llega al inicio de la subrutina apuntando a algo que yo no puedo tocar. ¿Sí? El valor apuntado por el stack pointer al inicio de la subrutina está prohibido, salvo que vengan parámetros. Podría suceder que vengan parámetros. En ese caso, tendría res, datos, el puntero viene aquí. ¿Sí? Estos son los dos escenarios. ¿Tengo parámetros pasados en la pila o no tengo parámetros pasados en la pila? En cualquier caso, lo que va a hacer la subrutina es, ¿qué necesito? 22 bits. Bueno. Hagamos ese más 4. Y reservemos un lugar. ¿Dónde está el resultado? El resultado es corchete 0. ¿Sí? ¿Necesitamos más espacio? No hay problema. ¿Cuánto necesitan de espacio? ¿Todo esto? Perfecto. SP más 32. Entonces, una variable está en SP, la otra está en SP 4, la otra en SP 8. ¿Sí? Consiguieron un bloque de memoria del cual son libres de disponer. ¿Qué pasa si la subrutina llama otra? Nada, se va a pilar acá arriba el bloque de variable de la otra. ¿Qué tiene que hacer la subrutina cuando termina? Destruir la variable. ¿Cómo la destruye? Vuelve el SP a donde lo recibe. ¿Sí? Entonces ustedes reservan un bloque tan grande como les haga falta, moviendo el SP, y después lo dejan exactamente en el mismo lugar que lo voy a encontrar. Prestar. Sí. Exactamente. Numéricamente, correcto. No hace falta, pasearla, mover el puntero. O sea, la regla cual dice, de SP para abajo no se puede tocar, de SP para arriba no hay nada. Y cuando vos movés el SP va a ser negativo. O sea, que los valores ya quedan guardados arriba, no importa. ¿Sí? Nada más que es un poco múltiple. Podés sacar 32 de una sola vez. ¿Sí? ¿Está clara la idea? Y después la referencia no más red, el dato, eso se va a cargar en el centro. Bien. Supongamos que el caso es este. Es una subrutina que tiene variables locales y parámetros. ¿Sí? Pueden trabajar de dos formas. Una forma muy recomendada, que de hecho es lo que hace el compilador de C, en este caso la subrutina recibe el stack pointer acá, ¿verdad? Y tiene que volver con el stack pointer en el mismo lugar. Lo que hace es guarda el stack pointer, la primera instrucción que ejecuta la subrutina es guardar el stack pointer en la R9. ¿Sí? En realidad es la segunda. La primera es un push.
¿sí? Porque tiene que conservar el valor. Una vez que hizo esto, mueve el SP lo que le haga falta. ¿Sí? Ahora, R9 sigue apuntando acá. Y el stack pointer se fue hasta acá arriba. Como el stack pointer está acá arriba, todo este espacio ya es intocable. Pero él, en lugar de usar SP4, usa R9. Si R9 es positivo, son parámetros. Si R9 es negativo, son variables. Y cuando termina, vuelve a ser SP, toma R9. De esa forma, no tiene mucha posibilidad de equivocarse. Entonces, mantenemos la referencia en R9 y podemos estar controlando. Exactamente. Esto es lo que se llama puntero de frame, puntero de marco. ¿Por qué? Porque esto es un marco de trabajo. ¿Sí? La subrutina, fijo un puntero, este puntero lo puedes poner acá, lo puedes poner acá. Pero lo cierto además es que si vos ponés acá cosas, si vos todavía haces push acá arriba, tu R9 no cambia y tu SP sí. ¿Sí? Si vos todavía tenés que hacer push y pop por acá porque llamás a otra subrutina, entonces tus variables tienen igual referenciadas por R9 y tus parámetros también. Y no importa que siga por acá arriba, porque si no, cuando vos haces un push, la variable que la tenías en SP más 4 la pasas en SP más 8. Y es una porquería. ¿Sí? Entonces, vos haces todos los push, recién después dejás de manejar la variable y se quedan quietas, o usás un puntero auxiliar tomando el R9 y este puntero no se mueve porque ya lo único que hiciste de la fila fue saber que este espacio de memoria ya no lo puedes ocupar en forma segura, pero ya no lo usas como pila, lo usas como memoria. Lo que hace la pila es decirte, en este bloque vos quedate tranquilo que ya hay que otro que no. En una forma simple. ¿Sí? Yo no puedo usar R9 para asegurar los valores que el TLC. Vos, ¿cómo es la cuestión? Que no puedo hacer R9 y está guardado los valores que tengo. Perdés un registro en la subrutina, sí. Ganás comodidad. De nuevo, eso es lo que hace el compilador de C. Si ustedes ven una subrutina escrita por el compilador de C, lo primero que hace es push. R9 y R, el dispersitor, ¿sí? Y después la apunta con el stack pointer y después ya empieza a manejar el stack pointer, o sea, hace la reserva de espacio que le haga falta. Declara todo el espacio que le haga falta para las variables y al final hace un pop, o sea, vuelve el PC al stack pointer de R9 y hace un pop R9 PC y con eso termina. Porque R9 es un registro que vos no podés modificar en la subrutina y tenés que conservar el valor. Entonces, lo primero que tenés que hacer es push y lo último es pop. Y entonces te queda acá el valor de R9 metido, pero no importa. Y te queda R9 apuntado al valor de R9. No es significativo. Te dijo que C hace eso, o sea que no todo hace utilizar R9, solo alguno. Yo lo que te puedo decir es lo que me puse a seguir en desensamblador, que fue C. No me puse a seguir otro lenguaje, el código assembler simulado y ejecutarlo, o sea, el código assembler generado y seguirlo paso a paso. ¿Se entiende? Nosotros cuando hacemos R4 a R11 para guardar los valores de las pilas, tendríamos que tratar de no tocar el R9. No, a ver. Estás guardando el R9 porque es uno de los que tenés que conservar. El de R4 R11. Y vos sos la subrutina y le estás cambiando el valor. ¿Me entiendes? Entonces, el compilador de C opta por siempre guardar R9, siempre apuntar R9 al stack pointer.
¿Dudas? Bien. Fíjense que las variables locales realmente dejan de existir con el procedimiento de porque el área de memoria que fue asignada se usa para otra cosa. ¿Sí? Ahora, este área de memoria puede ser un vector que esta subrutina le pasa a la otra subrutina para que sume. Como lo pasa por referencia, no importa si esto es un pedazo de stack o un pedazo de espacio global. Como yo le doy la dirección de memoria a la subrutina, la que acabamos de hacer, que era el vector, no importa en cuál de las dos áreas está el vector. Si ustedes declaran un vector en C de forma local, el vector va a estar acá, que me darán 200 lugares acá, va a quedar en el stack. ¿Sí? No importa si lo hicieron de esa forma o de esta forma, a la subrutina que recibe la dirección no le interesa. ¿Sí? Ventajas de usar las variables locales en stack. Todos los procedimientos, todos los compiladores usan las variables locales en stack. Tenemos una ubicación de una liberación de memoria en forma dinámica. Realmente, si no llamamos a las subrutinas, no se ocupa el espacio en memoria. ¿Sí? Y se ocupa el espacio justo y necesario. Protección de datos. Cada subrutina solo, o sea, el resto de subrutinas, salvo que yo le pase una referencia, no tienen ni idea dónde están los bloques de datos de las variables. A menos que una subrutina pase voluntariamente una referencia del stack, ¿sí? Otra subrutina no tiene forma de saber dónde están los datos de las subrutinas que lo convocan, a diferencia de las variables globales. Entonces pasan a ser privadas. Ustedes no pueden modificar datos de una subrutina desde otra si no hacen un paso de una referencia en forma explícita. Cosa que se supone que saben desde programación 1. ¿Sí? Tienen la posibilidad de tener código reentrante. ¿Saben qué quiere decir código reentrante? Puedes llamar más de una vez la función, que otra vez ves la misma subrutina. Pero eso que vos acabas de decir, normalmente ustedes lo vieron en qué tipo de función. Recursiva. La recursividad es un caso particular de reentrancia. Reentrancia quiere decir que yo no terminé de ejecutar la versión A o la llamada A de la subrutina y empiezo a ejecutar la llamada B de la subrutina. Eso se da cuando tiene recursividad, porque la llamada A llama a la versión B de la subrutina. Pero también se da cuando tienen dos tareas. ¿Sí? El procesador está ejecutando dos tareas que usan a la misma subrutina y no terminaron de ejecutar la versión A y empieza la segunda tarea de ejecutar la versión B. Por ejemplo, porque Word y Excel se les da por abrir un archivo. La función de apertura de archivo es reentrante. ¿Por qué? Porque la tarea de Word y la tarea de Excel la llaman al mismo tiempo. Entonces, cuando trabajan en sistema operativo multiproceso, o sea, cualquier cosa del día de hoy, la reentrancia se da no solo por recursividad, que es algo que se usa poco, sino que se da porque la función es compartida entre dos procesos, y eso se usa mucho. ¿Sí? ¿Por qué es reentrante? Porque cada vez que llamo a la subrutina, la versión A reserva un espacio en la pila y la versión B reserva otro espacio en la pila separado. La primera tendrá el espacio más bajo. Siempre se llamó a una primero que la otra. Pero cada una tiene sus propias variables independientes de su clon. Si la versión A va por la vuelta 5 del lazo, la versión B puede ir por la vuelta 1. Si yo usara variables globales, y este es el control del lazo de la subrutina, tengo una sola variable para las dos subrutinas que se están ejecutando al tiempo. Eso no anda. ¿Sí? Para tener reentrancia tengo que tener que todas las variables sean independientes.
De esa forma puedo tener dos copias de la subrutina ejecutando, cada una con su variable de estado. ¿Se entiende la idea? Eso en sistema operativo lo van a volver a ver, lo van a sufrir. Eso es lo que se llama proceso. ¿Sí? Bien. Y además, dato no menor, el código es relocalizable. Igual que con los saltos recursivos, con los saltos relativos. Yo dejo de usar direcciones fijas. Esta estaba en la sección 1000. Si yo necesito mover, tendría que tener en cuenta el dibujo, si yo muevo el bloque de datos porque la RAM está en otro lado, porque es otro micro, hay que volver a compilar. Mientras que este código no tiene referencias estáticas, no tiene la dirección 1000 en ningún lado. No sé, el stack pointer yo necesito 16. ¿Dónde está este código? No sé, alguien se encarga de configurarlo. Yo trabajo en relativo al stack pointer. O sea, X distancia del stack pointer. ¿Sí? Ese código se puede mover ya compilado sin necesidad de cambiar nada. Igual que pasaba con los otros. El código relocalizable también es algo que necesitan los sistemas operativos. Cuando ustedes cargan Word en memoria, ¿creen que siempre se carga en la misma dirección? No. ¿Sí? Entonces, el sistema operativo va a tener las cosas mucho más fáciles si el código es relocalizable. Bien, marco de pila o stack frame es lo que vimos con R9. ¿Sí? Ya lo expliqué. Acá está hecho con R7. Pueden usar el que quieran. Es verdad, el compilador usa R7, no R9. ¿Sí? Pero en realidad cualquier registro sería lo mismo. Normalmente va a ser un registro de R4 a R11. Y como es algo interno de ustedes, de la subrutina, tienen que guardar el valor, lo apuntan y lo recuperan al final. Pueden usar el registro que quieren. El compilador usa R7, pero no el compilador. Ustedes pueden usar otro. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que dijimos, R7 queda apuntado al puntero, al stack pointer inicial. Eso me fija las referencias durante toda la subrutina. Yo manejo con R7 y la constante y me olvido ya del stack pointer. Subrutinas recursivas. Las acabamos de hablar. Si usan variables locales, van a andar bien. Si usan variables globales o si usan registros, no necesariamente van a andar bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando llamo a la versión B de la subrutina, si modifico el puntero de la versión A, cuando vuelva, la versión A va a estar apuntando a cualquier lado. ¿Sí? El tema de qué registros cambian y qué registros no cambian se vuelve más sensible porque es el mismo código y por lo tanto va a estar usando siempre los mismos registros. ¿Sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Hay algunos problemas que son más fáciles de hacer recursivamente que de otra forma. Los que hicieran estructura de datos, ¿qué opinan de hacer un quicksort que no sea recursivo? Es más difícil que recursivo, mucho más difícil que recursivo. ¿Sí? Recursivo es más natural. Para que un código recursivo funcione bien, necesita esta característica que dijimos recién, de reentrancia, áreas de datos independientes para cada llamada. ¿Sí? Y además, necesita, todos los códigos reentrantes los necesitan que el código sea puro. ¿Qué quiere decir que el código sea puro? Que el código no se modifique a sí mismo, y estamos hablando del programa. Ustedes me dirán, pero el programa está en Flash, ¿cómo se va a modificar a sí mismo? Que el programa esté en Flash es un caso particular de los microcontroladores. Y de hecho, ustedes en los laboratorios están ejecutando código en RAM, no un código en Flash. ¿Sí? El código podría hacer una cosa tan loca como cambiar el opcode de la instrucción que viene. Técnicamente es posible. ¿Sí? Ustedes podrían apuntar un puntero al valor del PC y cambiar PC más 4. Si hacen eso, desapareció la recursividad porque el programa es distinto en la instancia A que en la instancia B. ¿Se hace? No, no se hace. En general no se hace.
¿Por qué? Porque ese código no lo puede mantener nadie. Y en general, una de las características más valiosas para alguien que es profesional de esto es que el código se pueda mantener. ¿Sí? Bien, entonces, normalmente no vamos a tratar con nada que no sea código puro. Dos diapositivas más que ya las mencionamos para volverlas a mencionar, para volverlas a remarcar. ¿Para qué usamos funciones? ¿Para qué usamos subroutines? Exactamente, eso es lo que llamamos abstracción. Ustedes pueden usar las subroutinas sin saber qué hacen. Lo vienen haciendo desde hace por lo menos 2 años, 3. ¿Ustedes saben internamente cómo se hace ATOI? Lo van a tener que hacer en Assembly, no les va a gustar. Hay un programa de práctica que tiene que hacer ATOI en Assembly. ¿Sí? Ustedes vienen convirtiendo decimal a cadena sin saber cómo se hace. Entonces, perfectamente podrán escribir en los displays de ciertos segmentos de las placas. Si yo les digo que es un bujino que tienen que llamar y que hago tienen que pasar los parámetros sin saber cómo se escribe. ¿Sí? Sin embargo, cuando les pedimos que hagan eso en el práctico, suelen aquí. ¿Por qué? Porque tratan de meterse a ver qué hace la subrutina. Y cuando ustedes tienen que hacer las dos partes, peor. Siguen tratando de ver las dos partes al mismo tiempo, la subrutina y el programa principal. Y se aumenta la complejidad en algo que ya es complejo porque la hacerlo es complejo. Entonces, delimiten bien qué va a ser la subrutina, delimiten bien qué va a ser el programa principal, y cuando están escribiendo uno, olvídense de la otra. ¿Sí? Normalmente, en el parcial, en los evaluativos, van a tener que escribir programas principales y subrutinas. Pueden escribir el programa principal sin haber escrito la subrutina. Si el apartado A dice escribe la subrutina, el apartado B dice escribe el programa principal, ustedes no saben cómo hacer la subrutina. ¿Y si pueden hacer el programa principal? Normalmente nadie escribe el programa principal sin hacer la subrutina. Y el programa principal suele ser una pavada. Queda por un punto, pero suele ser una pavada. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tengan presente que la idea de esto es cortar y decir, bueno, pues estoy escribiendo su rutina, recibo esto. ¿Cómo? No me interesa, me lo dan. Para eso sí es importante que tengan claro o que hayan definido bien cómo se van a dividir las responsabilidades. Si le dan demasiada responsabilidad a su rutina, va a ser tan difícil como el problema completo. ¿Y cómo se hace eso? Lamentablemente con experiencia, con práctica. Para eso están los laboratorios y parte de eso lo vienen haciendo. Lo único que tienen que hacer es recalibrar lo que ya aprendieron de hacer en C o en JavaScript, en Java, al Assembler. ¿Sí? Básicamente las subrutinas de Assembler deberían ser más cortas y más sencillas que cualquier subrutina de Java y que la mayoría de las subrutinas de C. ¿Por qué? Porque enseguida están en 20 líneas, 30 líneas. ¿Sí? Y eso es lo que van a poder manejar en forma segura, 20 a 30 líneas. A partir de ahí es muy probable que lo que estén haciendo no tenga ni pie ni cabeza. ¿Sí? Bien, cuando esa abstracción la ponemos en algo que maneja hardware, como por ejemplo entender los dígitos y segmentos, normalmente se lo llama driver. ¿Sí? Un driver es un conjunto de funciones, de subrutinas, que sirven para gestionar un dispositivo de entrada-salida y que les permiten interactuar con el dispositivo de entrada-salida sin saber cómo funciona. Por ejemplo, printf. ¿Sí? Ustedes no tienen ni idea cómo se maneja la pantalla o la memoria de video en una computadora. Pero ustedes saben cómo pueden escribir. Bueno, eso es un driver. Normalmente, todos los dispositivos de entrada-salida se gestionan a través de drivers. Por dos razones. ¿Qué opinan? ¿Cuáles son las dos razones? Una razón ya la vivieron. ¿Ustedes pudieron escribir la pantalla?
pudieron escribir en la pantalla o leer el teclado? ¿Y saben cómo funciona el teclado? Por eso. Para que más gente pueda usar el dispositivo y saber cómo funciona. Para aumentar la base de gente que puede interactuar con el dispositivo. ¿Sí? Entonces ustedes no necesitan aprender cómo funciona el dispositivo. Basta que aprendan las 3 o 4 funciones que lo gestionan, o cómo funciona el driver y listo. Esa es una razón. La otra razón es porque de esa forma yo puedo cambiar el dispositivo y nadie se dio cuenta. Porque las funciones son las mismas. Entonces, en el caso de nuestro reloj, ustedes, no sé si prestaron atención, pero el código que yo les di en la clase tenía conectados los segmentos de una forma. El segmento A estaba en el bit 7. Y el que está en el práctico, el segmento A está en el bit 0. Y eso es habitual, depende de qué tan fácil sea rutear la placa. Si mi driver recibe el número que quiero mostrar y la tabla de traducción está dentro del driver, no me interesa cómo está conectado. Yo sé que le digo que me muestre un 7 y que tiene un 7. ¿Sí? Entonces puedo cambiar dispositivos físicos razonablemente compatibles y todo el resto del programa no se entera. ¿Sí? De esa forma ustedes cambian placas de video, cambian impresoras, cambian todo el sistema operativo, no se entera. ¿Por qué? Porque el driver ¿qué hace? El driver define las operaciones razonables de hacer sobre el dispositivo. Y si el dispositivo es del mismo tipo, las operaciones van a ser las mismas. Si ustedes tienen un LED, ¿qué es lo que pueden hacer? Prenderlo y apagarlo. No hay mucho más. ¿Sí? No importa dónde está conectado, de qué color es. ¿Sí? Bien. A la larga son una o más funciones que tienen metido ahí adentro la gestión de los dispositivos de entrada-salida. Esto lo vamos a usar en el laboratorio 2. Ustedes en el laboratorio 1 no tenían obligación de prender los 7 segmentos, solo había que convertirlo y ver la memoria. Sé que algunos lo prendieron, sé que algunos incluso no le dan un segmento. Pero en el 2, sí, nosotros le vamos a dar funciones para manejar determinadas cosas de los displays y ustedes las van a tener que usar. Llamando a funciones que no saben qué hacen. Simplemente respetando las convenciones de llamado. Más adelante. En el laboratorio 3 van a tener que ustedes escribir la función del driver. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Con esto terminamos el tema 4. Hasta este punto entra en el parcial. Todo lo que vamos a ver de aquí en más va al segundo parcial. Con el problema de que ustedes van a tener la cabeza en los laboratorios y en el primer parcial. Hay 2 temas que vamos a ver de aquí hasta el parcial. Mapas de memoria, que es más o menos esto, cómo ponemos hardware y cómo ponemos RAM y flash y cómo las vemos en el mapa de memoria. O sea, ya ahora empezamos hardware. ¿Sí? Con esto terminamos software y ahora empezamos hardware. Mapas de memoria no es un tema tan grave. O sea, podrían verlo más o menos. La idea es que lo entiendan bien, pero no es un tema tan importante. En el segundo tema que vamos a ver es interrupciones. Y eso sí es importante. Muy importante. De hecho, vamos a ver interrupciones en 3 temas de la asignatura. ¿Sí? Entonces, por favor, no dejen de seguir las teorías porque se acerca el parcial. Si hace falta, renegociamos horarios, días, corremos, pero dar una clase que nadie ve, que nadie practica, no sirve para nada. ¿Sí? Sobre todo si es un tema importante. Nosotros normalmente nos damos clase unos días antes del parcial. O sea, la semana del parcial no solemos dar clase. Mañana vamos a revisar el cronograma porque venimos media clase atrasado y porque hay un feriado que habíamos contemplado mal y probablemente toda la práctica de la segunda clase corra una semana. Todo. Si es así, podemos tener un poquito más de tiempo y perder alguna clase más de teoría. ¿Sí? Si no, vamos a estar ajustados, pero prefiero que recuperemos un miércoles después del parcial a dar una clase que no hay atención. Entonces, si ven, y esto aplica a los que están de los 2 lados, ¿no?
Si ven que no van a poder estar en la clase, me avisan y vemos cómo nos vamos. ¿Sí? Tampoco no puedo dar ninguna clase de acá hasta el parcial. ¿Sí? Pero la idea es que le presten atención, sobre todo el tema de interrupciones, que es un tema muy importante. Y complejo. ¿Están desocupados? Este miércoles hay laboratorio y en principio hay teoría después. Podríamos mover la teoría, pero la vamos a tener que recuperar más adelante. Por ahí es un buen momento para ir viendo la teoría. El problema es que el práctico de eso lo va a tener que hacer después. Ya va a pasar como 20 días porque tengo el práctico que vamos a ver el miércoles. ¿Cómo? Sí, porque no damos tiempo. La evaluación es virtual. Y el miércoles que viene también. No vamos a estar en el mismo. El laboratorio es virtual. Sí, porque si no tenemos que tener máquinas acá que no. La verdad es que no las pedí. Creo que la mayoría, salvo uno o dos, tenían problemas con las máquinas. Vamos. Espero que paro de grabar.